de presencias que se manifiestan y dejan de manifestarse. Quiero platicar con usted de elementos en esta tierra, de personas que aparecen y desaparecen, pero que tienen una capacidad, tienen una cualidad, que tienen una característica que comparten entre todos ellos, y es una profusa o una manifiesta o una extraordinaria presencia de Dios. Entonces van a ser varios elementos de los cuales quiero hablar yo, y quiero empezar a hablar con usted, si es tan amable de abrir la escritura en Génesis capítulo 2 y versículo 8. Los elementos que quiero hablar esta tarde, los primeros que quiero hablar con usted son el huerto, el hermano Enoc, el arca del pacto, la persona de mi Señor Jesucristo y todos los nacidos de nuevo. Quiero platicar de ellos, comparar a todos ellos, y quiero comenzar con el huerto en Génesis capítulo 2 y versículo 8. La idea central es esta: estuvieron en esta tierra, aparecieron, tuvieron una presencia manifiesta de Dios y luego desaparecieron. Aparecieron y desaparecieron. Aparecieron y desaparecieron. Esa es una característica especial de estos elementos. Génesis capítulo 2, versículo 8, comenzamos con el huerto. Dice la escritura de esta manera: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Pero me interesa el huerto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Este huerto, cuando dice plantó Jehová ahí, o sea, lo puso ahí. Era algo especial sobre el planeta Tierra. Era algo que el acceso a ese huerto o salir de ese huerto era una esfera completamente diferente. Pero tiene la cualidad grande de que en ese huerto existía un hombre, estaba ahí un hombre que el Señor lo formó, Adán, pero lo más importante es que en ese huerto se manifestaba la presencia de Dios. Paseaba el Señor Dios ahí, hablaba a Adán con el Señor, platicaba con él. El texto bíblico, toda la lectura, todos los párrafos quizás son cortos o son muy escasos o muy poquito a todo lo que se vivió en ese huerto. Todavía es un drama que hasta el día de hoy es misterioso, no está revelado ni explicado al 100%. Pero ese huerto era muy especial, contenía la presencia de Dios. Tan especial era ese huerto que cuando ya no se dimensionó ese huerto, ya no se apreció ese huerto, el Señor decidió quitarlo. Entonces apareció y desapareció. Ese paraíso, esa embajada del reino de la luz en la tierra, lo puso Dios con un propósito, pero al mismo tiempo Dios lo quitó. ¿Va notando, por favor? Porque los otros elementos de igual forma, y hay más, pero solo para hablar de estos elementos. Viene el Señor y pone el huerto y después el Señor quita el huerto. Ahí mismo en Génesis, ahí mismo en el capítulo 2, pero el versículo 23, si usted me acompaña, va a ser en el 3:23. ¿Usted sabe lo que ocurrió? La desobediencia del hombre y la mujer. Entonces viene Dios y quita su huerto, lo esconde, se lo lleva. Lo mismo pasó con el arca
Lo mismo pasó con Enoc, lo mismo pasó con mi Señor Jesús, y lo mismo pasará con los nacidos de nuevo que lleguen a una característica donde la presencia de Dios sea profusa, sea intensa. El Señor va a quitar de esa tierra a los que tengan esa presencia de Dios profusamente en su vida. Entonces, después de la desobediencia del hombre, dice Génesis capítulo 3 y versículo 23, en relación a Adán: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ya no era compatible. Ese huerto, la característica de la presencia manifiesta de Dios, Adán ya no era compatible con ese huerto. Entonces lo saca. Lo saca. Siempre que veo esta parte de la Escritura, me conmueve a mí, como que me imagino a mi papá Adán saliendo del huerto. No porque él quisiera, sino porque el Señor le dijo: ¿me haces favor, Adán? Te retiras. Porque ese huerto contenía la presencia intensa de Dios. Entonces, retiran a Adán del huerto y lo sacan del Edén. Y el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No dice literalmente aquí que desapareció el huerto, pero yo creo que es evidente, se deduce por lógica, que el huerto ya no está más sobre este planeta Tierra, ¿correcto? Y entonces, ¿a dónde se lo llevó Dios? Alguien pudiera decir: bueno, ese huerto ya no existe más, simplemente el Señor se deshizo de ese huerto. Pero como no estamos hablando literalmente de un huerto, sino de una esfera que se llama la intensa presencia de Dios para ser habitada por otros que tienen la capacidad y la habilidad, que pueden ser aptos para tener y soportar esa presencia de Dios, entonces ese huerto fue removido a otro lado. ¿A dónde se llevarían al ladrón de la cruz, que el Señor le dijo: hoy estarás conmigo? ¿Dónde serán esos lugares? ¿O es un lugar general o son varios lugares? Pero el asunto que ese huerto apareció y desapareció. Y tenía la característica de que la presencia de Dios, estoy repitiéndolo y siendo reiterativo, se manifestaba en ese lugar, en el huerto de Dios. Entonces, ¿coincidimos todos en que ese huerto ya no está aquí? ¿Alguien tiene duda de que ese huerto está aquí todavía? Yo creo que nadie, ¿verdad? El huerto ya no está. El Señor se lo llevó. ¿Cuándo decidió el Señor llevarlo? En el momento le puso protección. Le puso protección, y según leo yo aquí, usted me ayuda con el entendimiento o la interpretación. Lo echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, primer elemento que apareció y desapareció y que contenía la presencia de Dios. En el orden a como la escritura está dispuesta, Enoc, una persona ahora, una persona, no un lugar, no una parte geográfica sobre el planeta Tierra, sino que una persona, dice la Escritura en Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Otro que desapareció, otro que lo quitaron, otro que lo trasladaron, otro que lo llevaron. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó.
literalmente dice que Dios se lo llevó. ¿A dónde se llevarían a Enoc? Ese no vio muerte física aquí en la tierra. ¿A dónde se lleva Dios a todos los que desaparecen de esta tierra? ¿Qué se hacen? ¿Por qué desaparecen de esta tierra? Y pueden haber muchas respuestas. O una respuesta muy amplia con varios incisos a esa pregunta. Pero el asunto es que este hombre evidentemente tenía la presencia intensa de Dios en su vida. Y por eso viene Dios y Dios decide quitarlo. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 5 nos da una pista. Hebreos 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Así como buscaban el huerto, hermano. Yo me pongo a pensar, cuando sacaron a Adán del huerto, como hombre que tenía que caminar, que recorrer millas o cierta distancia, ¿a dónde se fue Adán? Ya no se supo más de Adán. La escritura no lo menciona. Tampoco historia o textos auxiliares a la Biblia. No se habla de Adán mucho. ¿Qué pasaría con papá Adán? Pero yo le aseguro que no solo él conocía los límites del huerto, como para querer regresar un día y que Adán, déjeme pensar, bajara por una colina, atravesara valles, subiera por otras montañas para llegar a ver desde allá arriba, donde él sabía que estaba el huerto y que ahora ya no está. Entonces ya no halló el huerto. Lo mismo pasó con el hermano Enoc. Lo buscaban y lo buscaban y lo buscaban. Hay varias tesis, hay varios planteamientos muy bonitos, muy interesantes esos planteamientos, pero el asunto es que lo buscaban y lo buscaban, le mandaban su renovación de su licencia por correo y él ya no apareció para volver a renovar su licencia y claro, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Se miraba, se sabía, no lo decía él, pero los que a su alrededor se relacionaban con y vivían con Enoc, sabían que ese hombre era un hombre temeroso de Dios. Perfecto no, que fallaba sí, pero que era un hombre temeroso de Dios, pero que la presencia de Dios intensamente se movía en ese hombre. Por eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso lo desaparecieron de aquí. 5 centavitos más de monitores. ¿Cuántos quieren desaparecer de esta tierra? ¿Cuántos quieren desaparecer de esta tierra? Lo que viene sobre este planeta Tierra no es nada. En el mundo hay un dicho: ni a mi peor enemigo se lo deseo. Solo por el dicho, yo enemigo no tengo, mucho menos peor enemigo. Lo que viene sobre esta tierra es tan fuerte, pero no por enfocarnos en lo que viene sobre esta tierra, sino en lo que significa que me arrebaten de aquí, que desaparezca de aquí, que me absorban de aquí, que me lleven de aquí. ¿Hacia dónde voy yo? Ese es el punto. Todos los que Dios desaparecen, ¿a dónde se los lleva? Y los arrebatados están casi al final del drama humano. Los que estamos viendo ahorita están al inicio del drama humano. Y en tiempo de hombre, ¿cuántos años, cuántos días lleva Enoc ya por otro lado?
en tiempo de hombre. ¿Será que Enoc estará sentado en una piedra afuera de un riachuelo, o más bien dicho, a la orilla de un riachuelo? Eso quise decir, viendo las montañas y el cielo azul y con las nubes blancas, oyendo pajaritos cantar. ¿Qué estará haciendo Enoc? Ya lleva 6,000 años así usted. Quiero dejar inquietado su corazón y su mente para que usted piense y renueve el espíritu de su mente. Y le meta información eterna a su mente. Así, con esa inquietud, de veras pues. Y el ladrón en la cruz ya lleva 2,000 años en el paraíso, cantando con un arpa los mismos coritos, 2,000 años. No estará aburrido ya el ladrón. ¿Qué se hará en la otra dimensión? Usted y yo tenemos bastantes afanes en esta tierra, y ha pasado tantos años y trabajando y haciendo esto y haciendo aquello, y estamos tan metidos en este sistema que ni nos imaginamos cómo es la eternidad. Hermano, no se preocupe, allá en la eternidad no va a tener que ir a la fábrica, no va a tener que ir a ningún lado donde usted trabaja, no va ni a marcar tarjeta para entrar ni para salir, no va a tener que ir a la tienda. ¿Usted se ha puesto a pensar la eternidad cómo va a ser? Ay, qué aburrido, hermano, calles de oro muy heladas, muy frías, mar de cristal que nadie se puede meter a nadar ahí, pues es de cristal. Dio testimonio de haber agradado a Dios, apareció y desapareció ese hombre. El arca del pacto, tercer elemento. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Ahí es donde aparece la primera referencia del arca del pacto. Viene el Señor y le dice a Moisés: harás también un arca de madera de acacia con estas y estas medidas. Pero el arca del pacto que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, significa o representa para nosotros, y era y es, ¿qué cosa? La presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El arca del pacto, la presencia de Dios. 3 elementos adentro y un cuarto elemento, el arca, conteniendo esos 3 elementos: el maná, las tablas y la vara. Y el arca, la presencia de Dios. Bueno, es de todos conocido lo importante que era esa arca, porque la presencia de Dios era manifiesta ahí en favor de todo el pueblo de Israel, cuando una vez al año se hacía la propiciación por todos los pecados del pueblo de Israel. El arca del pacto, el propiciatorio y toda su función en el sacrificio de la expiación, anualmente representaba el asiento de la misericordia de Dios. Esta arca era tan maravillosa que solo podía ser llevada y transportada por los hombros de los sacerdotes. No podía ser transportada por ningún otro elemento más. Causaba la muerte de los que se acercaban indebidamente o indignamente al arca del pacto. Para el pueblo de Israel era beneficioso, para los enemigos de Israel, la sola presencia del arca ahí derribaba a los dioses paganos. La sola presencia del arca ahí causaba tumores y causaba malestares y molestias y enfermedades en el pueblo que no era israelita. Pero la presencia de Dios para el pueblo de Dios era de bendición. Desapareció el arca. ¿Cuándo fue la última vez que se tiene memoria o razón del arca? Escrituralmente, no explícitamente, pero implícitamente. ¿Cuándo fue la última vez que el arca estaba en su lugar en el templo, en su función? Y de ahí desapareció. ¿Cuándo? ¿O está el arca?
¿Está el huerto? Ya no. Enoc, ya no. ¿Y el arca? Si ahí la andan buscando y hasta el día de hoy, ¿dónde está el arca? ¿Y para qué quieren el arca? Israel está dispuesto a hacer un tercer templo, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Y a ese templo qué arca le irán a poner? ¿O seguirá siendo templo sin arca? ¿El templo de Nehemías tenía arca? ¿Cuándo fue la última vez que el arca estuvo y desapareció? Bueno, hay tesis muy buenas, muy bonitas, muy interesantes, que en el momento en que Babilonia llega y entra a saquear, esa es la palabra, los babilonios entran y saquean el templo y todos sus utensilios y todos sus enseres, y se lleva el candelero de oro. De eso sí hay datos. Se lleva todo, lo destruye todo. Pues hay una tesis que dice que el templo estaba hecho, diseñado para que en esos momentos los sacerdotes que sabían que ese templo tenía un mecanismo donde se podía guardar el arca, y prácticamente haga de cuenta usted que era una plataforma donde ahí el arca iba a caer por medio de tecnología de aquel tiempo, con arena, etcétera. El punto no es explicarle esa tecnología, pero que esa arca queda guardada bajo tierra. Y por eso los babilonios no pudieron llevarse el arca. El asunto es que el arca desaparece. Y hasta el día de hoy no hay arca. Porque el arca, una vez más, compartía las características. Tenía la presencia intensa de Dios. ¿Vamos bien esta tarde? Amén. Y así hay otros elementos, hermano, que pudiéramos seguir enumerando. Yo voy a dar un salto sumamente importante. Al punto siguiente le quiero dar un énfasis. Mi Señor Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces apareció aquí el unigénito, el primogénito, el ungido, el Cristo, el Salvador, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que iba a pagar el precio por su vida y mi vida, el que iba a dar su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Apareció aquí. Él lo reúne todo. Dios mismo se apareció en la tierra y estuvo por un periodo fungiendo, sirviendo, ministrando, ejecutando el plan del Padre, y después desapareció. Porque tenía la presencia intensa de Dios en su vida. Juan capítulo 12, versículo 36. No sé si leer un poquito antes, pero quiero abarcar la mayor cantidad posible de versículos bíblicos. Juan capítulo 12, versículo 36, parte B de ese versículo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Pero si usted me acompaña al versículo 35, justamente arribita, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas,
porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No se le olvide esta frasecita, no sabe a dónde va. Por favor, no se le olvide. Y la vamos a asociar más adelante con otro versículo que vamos a leer en Juan, capítulo 3. Pero les dice, entre tanto que tenéis luz. ¿Por qué? Por un poco está la luz entre vosotros. Claro, Él apareció. Él es la luz, dice Juan en la otra carta. Él es la luz. La luz vino al mundo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A esta altura del mensaje, yo lo voy a poner incómodo. Me va usted a disculpar. Me va a dar mucha pena. Pónganse de pie todos los que ya tienen la luz de Cristo adentro. Pónganse de pie todos los que no andan en tinieblas. Quiero decir los que ya le dieron su vida al Señor Jesucristo. Quiero decir los que ya nacieron de nuevo. Quiero decir los que ya entró la luz, aquella luz que viene a saber ni desde dónde, hermano, en términos humanos, infinito. Puede levantar sus manos, puede darle gracias a Dios, puede darle gracias a aquel que habita en luz inaccesible. Dice, el que habita en luz inaccesible, permítame ponerlo en palabras humanas, cosas eternas en palabras humanas. El que habita en luz inaccesible mandó su luz, mandó su luz, mandó su luz, mandó su luz. Y esa luz apareció aquí. Y ahora los que están levantando la mano, Señor, tienen la luz, tienen tu luz. Por un poco la luz está entre vosotros, porque esa luz iba a desaparecer, pero nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Tome su lugar otra vez. Por un poco está la luz entre vosotros, porque va a desaparecer. Apareció, alumbró y luego se va, pero deja alumbrados a muchos. Bueno, fíjese que el Evangelio de Juan del capítulo 1 al 11, es más, hasta el 12, del capítulo 1 al 12 es evangelismo, pero del 13 en adelante es discipulado. Juan, del capítulo 1 al capítulo 12, es mi Señor Jesús hablando a toda la gente, sanando, predicando, perdonando, enseñando, resucitando, liberando. Es evangelismo, es a toda la gente. Pero hubo un momento en que ya no se dirigió a la gente, y del capítulo 13 en adelante se queda solo con los discípulos. Hermano amado, yo quiero terminar este tema hoy, y siento que hay más que explicar. Ante tal inconveniente, yo le suplico a usted que lea la Escritura, porque el Espíritu Santo de lunes a viernes le va a dar a usted más y más y más y más y más y más y más de lo que se le permite a uno aquí en 40 minutos, que agarra uno otros 20 y se convierten en 60. Pero fíjese que el capítulo 12, versículo 36, donde dice que la luz está entre ustedes, despuesito, la parte B de ese versículo 36, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Así quitaron el huerto, así ocultaron el arca, así desaparecieron a Enoc, así se ocultó de la esfera terrena. Entonces el Señor, insisto y repito, del capítulo 1 al 12
al pueblo, a las ovejas perdidas, a las ovejas perdidas. No descansaba el Señor. Él no evangelizaba solo un día, ni a tal hora, ni en tal lugar. Él evangelizaba, no le alcanzaba todo el día, hermano. Y por eso cuando lo quisieron seguir, les dijo, si el que me quiere seguir está bueno, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Eso no quiere decir tanto que no tenía alojamiento, hospedaje. A él le sobraba quien lo atendiera, hermano. Sino que él decía, yo trabajo tanto que me agarra la noche donde sea. Pero cuando terminó su tarea pública, por eso dijo, ya la luz se va, señores. ¿Qué pasará en esta tierra cuando se lleven a la luz, que es el cuerpo de Cristo? ¿Qué va a pasar en esta tierra cuando levanten a la sal, que es el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasará en esta tierra cuando el Espíritu Santo se lleve a la esposa del Cordero? ¿Cómo va a estar esta tierra? Tinieblas. ¿Quiere desaparecer usted de esta tierra? ¿Quiere desaparecer usted de esta tierra? Dígale al que está a la par, vos, está hablando el don ese de la corbata, que si querés desaparecer de esta tierra, dígale al que está atrás, voltea el que esté atrás, mano, decirle, hey, patojo, hey, cipote, señor, ¿se quiere ir usted de esta tierra? Y ahora usted contesta, ¿y usted? Habló Jesús estas cosas, todo el Evangelio de Juan, del 1 al 12, y se fue y se ocultó de ellos. Del 13 en adelante, solo con los discípulos. Y ahora va a ver la otra fase de los discípulos. Yo espero que usted no sea masa, yo espero que usted no sea número, solamente yo espero que usted sea discípulo del Señor Jesucristo. Y ahora, en capítulo 13, versículo 31 en adelante, por eso le dije, yo le quiero dar énfasis a mi Señor Jesús. Ya hablé del huerto, ya hablé de Enoc poquito y del arca poquito. Pero ahora mi Señor Jesús, del 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, y usted tiene que identificar en qué momento se está hablando ya aquí. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Entonces ya se iba a ir de esta tierra, pero venía su glorificación. A los que van a desaparecer por ser arrebatados, también después de desaparecer, inmediatamente viene su glorificación. Hijitos, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Pero mientras me voy y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Les dejo la clave para que se interrelacionen en ustedes. Versículo 34. Ámense. Ámense unos a otros, como yo os he amado, que también así se amen entre ustedes. Voy a desaparecer de aquí. Me van a trasladar de aquí. Me voy a ir de aquí. Ustedes se van a quedar por un momentito nada más, 2000 años. Pero les doy la clave mientras vengo a recogerlos para llevarlos de regreso. Ámense. Ámense. Versículo 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora,
mas me seguirás después. La misma ruta del Cristo glorioso llevamos usted y yo. Él vino, apareció y se lo llevaron. Usted vino a esta tierra y lo van a desaparecer de esta tierra. La misma ruta del Cristo glorioso lleva a usted. Fuerte el aplauso, mi amado hermano. Lo fuerte significa las ganas. A donde yo voy ustedes no pueden ir, y tiene mucha explicación con variantes y con figuras. Yo solo estoy utilizando en esta oportunidad la misma ruta del Cristo. Lo que le pasó al cuerpo físico de Jesús, le pasará al cuerpo místico. Ahora, ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 18 en adelante: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, desaparecerá. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Vea que está emocionante esto, hermano. El mundo ya no me va a ver. Vine, irradié la luz. Muchos no quisieron la luz y quieren permanecer en tinieblas. Pero de los que permanecen en luz, todavía un poco, y ustedes me van a ver, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces les estaba hablando en esos términos. Vamos a seguir leyendo. Siguiente versículo. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Siguiente. Le dijo Judas, no, perdón, estoy leyendo mal. 21. El que tiene mis mandamientos, me adelanté. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces él va a desaparecer de la esfera del mundo, pero va a volver a aparecer a sus discípulos, a los que le aman. Lo estaba diciendo en forma literal, porque él en esos días iba a dar su vida, iba a ir al sepulcro e iba a resucitar, se iba a aparecer con ellos 40 días. Claro que incluye eso que literalmente que se iba a manifestar a ellos en esos 40 días resucitado, y por eso les dijo, porque yo vivo. Como quien dice, no me voy a quedar muerto. La muerte no me va a poder amarrar, no me va a poder esclavizar a mí, por cuanto yo soy el autor y dador de la vida. Claro que incluía esos 40 días, pero también en figura incluye que se va a seguir manifestando a los discípulos, a los que aman sus mandamientos y los guarda. ¿Cómo es que te vas a manifestar al mundo, Señor? Perdón, debo corregir. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es eso? El que tiene mis mandamientos, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ya ahí les estaba dando pistas de lo que iba a ocurrir de ahí en adelante con el nuevo pacto y las personas nacidas de nuevo, que iba a venir a morar el Padre y él, y harían morada con él, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo iban a habitar en él por el milagro del nuevo nacimiento y la capacidad y la habilidad espiritual que eso conlleva, de que Dios mora en nosotros. ¿Cuántos creen que son templo y morada de Dios en espíritu?
Entonces eso no es cualquier cosa. ¿Qué planificó Dios con nosotros? Mire, se lo voy a decir de una vez antes de que se me olvide. No vaya a ser que por los nervios ni siquiera las notas lea bien, aunque lo anoté. Cuando Dios creó en Génesis, Dios creó razas humanas. Dios las creó, ¿correcto? Y lógicamente nosotros venimos ahí por esa creación de Dios, generación tras generación, y tenemos acá una identidad humana, somos seres humanos. Pero lo que Dios hace con nosotros, según 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, si no me equivoco, que nosotros somos nueva creación, nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas han pasado. Pero analice lo siguiente, o sea que usted es una creación nueva. La creación adámica, pues lógico, ¿verdad? Por eso es que decimos papá Adán. En la genealogía de mi Señor Jesús en Lucas, Jesús, hijo de fulano, hijo de sutano, hijo de mengano, hijo y así, hijo de fulano, hijo de así, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de aquí, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero usted y yo, claro que tenemos esa genealogía o ese linaje, usted me corrige los términos y aplica lo mejor, pero viene el Señor y dice, este chapín ya no va a ser chapín, está demasiado mezclado ya. Este ser humano, permítame hermano, no se van a enojar los chapines conmigo, pero pues por la confianza, ¿verdad? Porque si hablo de los mexicanos va a estar difícil la cosa. Entonces con los de casa hay más confianza. Entonces este chapín, este humano, todo mezclado, todo, este pobre ser humano, así como lo oye, yo voy a hacer una nueva creación. Así que ahora este ya no es un chapín. ¿Qué será ahora? ¿Qué significa para usted ser nueva criatura en Cristo Jesús? Yo sé que usted, ¿verdad? Si yo voy a su casa, más de algún quetzalito de adorno encuentro, ¿verdad? Más de algún asunto, si nos sentamos en la mesa de su casa, su mantelito de guate, ¿ah? Totonicapán. Yo sé que si llego a su casa, Dios bendiga este hogar, y así con cosas típicas. Está bueno. ¿Ah? Tal vez usted va a alguna oficina de algún pastor que no quiero decir su nombre, ahí tiene una banderita de guate. Usted es colombiano, si usted es peruano, uruguayo, argentino, ¿qué le gusta? ¿Qué le hubiera gustado hacer a usted? Ya así para ponernos un poquito más en ambiente. ¿Qué le hubiera gustado hacer a usted? Italiano. ¿Cuántos hubieran querido ser italiano? ¿Griego? ¿Hindú? Hindú soy, hermano, hindú. Eso es para que se distensione un poquito, se ponga un poquito así. Está tal vez muy tenso el ambiente. Viene el Señor y dice, este catracho ya no es catracho. Es una nueva creación. Voy a dejar ahí. Sigamos con el Señor Jesús. Pero quise meter ese paréntesis, hermano. Estábamos en el 14. Ahora acompáñeme al 16. Versículo 16 en adelante.
Estamos hablando de mi Señor Jesús. Todavía un poco. Juan 16:16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. ¿De qué se trata todo eso? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Claro que esa es una referencia directa y literal a los días en que a él lo toman, lo procesan, lo matan, entre comillas, en la cruz, y todo el mundo se pone alegre. Pero después me veréis. Pero eso ya no lo vio el mundo. La manifestación de mi Señor Jesús después de la tumba ya no la vio el mundo. Es más, ni siquiera toda la iglesia de ese tiempo. Unos cuantos. Se le apareció a individuos, se le apareció a parejas, se le apareció tal vez a decenas. Marcos capítulo 19, versículo 9. Voy a repetir, Marcos 16, porque me equivoqué. Marcos 16, 9. Ahí a la primera que se le aparece es a una hermana que se llama María. Eso no lo vio el mundo. Ahí el Señor ya había desaparecido para el mundo y se había puesto feliz el mundo. Nos salimos con nuestro plan. Funcionó el plan, decían los fariseos, decían los sacerdotes. Funcionó el plan. Hasta se felicitaban entre ellos. Ya viste que se resultó bueno el plan, que yo les dije que había que hacer esto y que había que hacer lo otro, y que lo procesamos, y que al fin, y que fuimos a Pilato y todo lo que hicimos. Capaz que estos dijeron: gracias a Dios que funcionó el plan. De ellos se desapareció, pero empezó a aparecérseles a los que guardaban sus mandamientos, o por lo menos los que estaban en el nuevo diseño. Eso es más para una explicación después tal vez. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció. Ahora se aparece. Lo que aparece y desaparece, y que tiene la intensa presencia de Dios en su vida. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hechos capítulo 1, versículo 3. El Señor está durante 40 días apareciéndoseles a sus discípulos, y usted puede corroborarlo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las diferentes manifestaciones. Pero para avanzar, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3, donde dice de la siguiente forma: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios.
¿Qué tipo de discipulado tendrán a aquellos que tienen esta manifestación de Cristo? Si ahorita los que le amamos sin haberle visto, sin haberle conocido, le amamos y le adoramos. Si tuviera la oportunidad de que el Señor se le apareciera a usted, ¿cuánto tiempo quisiera que el Señor estuviera con usted por ahí en una charla privada? Hay unas 2 horas, hermano, porque fíjese que yo entro a las 4 de la mañana, entonces necesito dormirme a tal hora para levantarme a tal hora, y como el tráfico es aquí, el tráfico es allá, y yo tengo que estar a las 4 de la mañana en mi trabajo. Unas 2 horas que se me aparezca el Señor, vaya. ¿Y de qué quiere que el Señor le hable? Es que fíjese, hermano, que tengo muchos problemas. Precisamente de ese mi trabajo le quisiera yo hablar al Señor. ¿Qué es a mi patrona aquí? ¿Qué es a mi patrona allá? ¿Será esto posible? ¿Será fábula? ¿Qué será? El Señor dijo que se iba a aparecer, pero no a todos. Da las características. ¿Cuánto tiempo quisiera usted que se le apareciera el Señor? ¿Cuántos quisieran que los levantaran de un sueño? Dicho sea de paso, ¿verdad? No es por ninguna alusión ahorita directa, ¿verdad? Pero ¿cuántos quisieran que se le apareciera el Señor en un sueño? Llevara por allá. ¿De qué querrá hablarnos el Señor? ¿Y eso qué? El Señor habla desde los púlpitos, pero como los púlpitos los tiene prestados el Señor a los predicadores, y los predicadores a veces no entregamos la palabra de Dios, sino lo que se nos ocurre, hermano. Entonces yo voy a decir esta frase, que espero que usted no piense que es herejía. Limitadamente habla Jesús en los púlpitos al pueblo. ¿Y usted no quisiera que el Señor le enseñara? Ay, hermano, pero es que eso no es para mí. ¿Por qué se descalifica? ¿Porque es más cómodo? Eso es solo para siervos de la talla, como usted dijo, de Enoc. Usted hubiera visto Enoc antes de caminar 300 años con Dios, desperdició 60 años de su vida. Usted me corrige con los números. 65. Vaya, y usted tiene 64. Ya solo uno le falta para desperdiciar, y después métase con Dios de cabeza. ¿Qué haría Enoc en esos 65 años, hermano? Ya me voy a jubilar, dijo Enoc. 65 years old. Pues ahorita que se va a jubilar comienza lo mero bueno, compañero. Ay, Dios. Dios, y entre puros jubilados estoy yo. Amén. ¿Ya está usted viejo, hermano? No es ofensa, eso no es una pregunta. Es que hoy en la mañana platicó alguien. Y dijo, mire usted, yo tengo que hacer algo para el Señor. Está jubilado, ya está. Cabal, más para allá que para acá. Pero me dijo, yo veo en la Biblia que el Señor usa a personas de avanzada edad. ¿Y usted qué está esperando? ¿Jubilarse para qué? Para ir a tomarse un su coco todos los días allá a la playa del Espino. Mire, está bueno que se vaya a tomar un coco allá a la playa, pero tómese el coco, pero llévese un poco de tratados. Y que digan, el viejito de la playa, el viejito que evangeliza. ¿Por qué salió esto? ¿Se descalifica usted? ¿Cree usted que es solo para Enoc? Bueno, pues Enoc desperdició 65 años de su vida y después le dieron 300 con el Señor. Y tanto los disfrutó que dijo el Señor, ¿sabes qué, Enoc? Vámonos. ¡Pum! Y un día menos pensado para el resto de la gente, llegaron los nietos, los tataranietos,
con sus mochilas de la escuela, porque les gustaba jugar en la casa del abuelo Enoc. Y cuando entraron a la casa del abuelo Enoc, ahí estaba todo, menos Enoc. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Eso es si usted se cree nueva creación. Ahora, si es usted todavía mira su pasaporte. Bueno, no nos metamos en líos de eso, mejor olvidémonos de eso. Es que usted ya no es usted. Ahorita se lo voy a mostrar. Usted ya no es usted, el de afuera, es el de adentro. Y ese de adentro tiene la capacidad, ese de adentro tiene luz. Y entonces luz con luz son compatibles. Se les presentó con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 9. Entonces el Señor apareció, se desapareció ante el mundo, se desapareció entre los discípulos y después volvió a aparecer a los discípulos, y ahora está a punto de desaparecerse también a los discípulos de aquella primera generación. Versículo 9 dice, usted ya sabe todo el contexto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa es la muestra del arrebatamiento. Así como se llevaron a mi Señor Jesús, mi Señor Jesucristo ya en ese momento, así como se lo llevaron de esta tierra a Él y tuvo testigos de cómo se lo llevaron, eso me da a mí la certificación de que así el cuerpo del Señor también va a ser arrebatado de acuerdo a este diseño, de acuerdo a esta muestra, como se llevaron a mi Señor Jesús de esta tierra. Ahora desapareció de sus discípulos. Vea pues, desapareció de la gente, pero apareció de los discípulos, se estuvo un tiempo con ellos, pero ahora desaparece de ellos. Versículo 11. Los mismos discípulos se quedan atónitos y en el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, estos servidores de luz, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que Él viene otra vez. Él viene otra vez. Cristo viene pronto y viene a un grupo, viene por fases. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor en esta tarde y para siempre. Esa presencia de Dios que apareció y desapareció. Pero ahora, ¿cómo vendrá otra vez? Es que mire, hermano, acompáñeme a Marcos capítulo 14, versículo 60. Ya vamos a ir terminando la primera hoja de mi cuaderno, me quedan 3. Marcos capítulo 14, versículo 60. Estaban procesando a mi Señor Jesús. Y entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y no respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Yo no sé si la pantalla ayuda o distrae, pero me está poniendo atención, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esa es una fase. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, lo que dice en Hechos capítulo 1, que así como se fue, así vendrá. Ahora para la otra venida, la próxima venida, la que esperamos, ahora el Señor está dando aquí una pista, pero se la está dando, permítame usar esa palabra, hermano, a los inconversos, a los impíos. Ustedes lo verán en el trono. Y lo verán viniendo en las nubes. Esa es en la manifestación pública, cuando todo ojo le verá.
Pero para sus escogidos, para sus discípulos, es diferente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ahí hay otra pista sumamente importante que es bueno insistir y recordar. Dice de la siguiente forma: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque como Él dijo que se iba y que volvía otra vez, según Juan capítulo 14, entonces toda la iglesia tiene la esperanza del regreso, de la venida, de la manifestación del Señor Jesucristo para la iglesia. Nosotros los que habemos quedado hasta la venida del Señor. La venida del Señor es un hecho. La venida del Señor es una promesa. La venida del Señor es nuestra esperanza. La venida del Señor ocurrirá. Los que hemos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Entonces ahí hay una pista muy importante. A aquellos les dijo: verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes. Pero a nosotros nos dice que Él viene, pero en lo que Él viene, nosotros seremos arrebatados, desapareceremos de aquí. En lo que Él viene, nos arrebata a nosotros y dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, pero no las nubes que usted ve de la condensación de agua, sino en nubes. Eso es lo que quiere decir, en nubes que suben, en nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La cita es en los aires, subiremos en nubes. La venida, el appointment, el lugar es en los aires. Él viene y nosotros subimos y le recibimos y le vamos a hacer culto en los aires. Haga algo extraordinario esta tarde para su Señor. Lo mejor de usted, su alabanza, su adoración. Si usted cree a esta palabra, entonces es muy diferente cómo el Señor se va a manifestar. ¿Te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Sí, porque yo voy a venir a los que me aman, a los que guardan mi palabra, y mi Padre vendrá y yo vendré y los dos moraremos. Eso es la nueva creación de gente. Esa es la nueva creación de gente que comenzó hace 2000 años. Todas esas nuevas criaturas en Cristo Jesús, que tienen la capacidad de tener la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que eso es lo más maravilloso sobre el planeta Tierra, amados hermanos. Disculpe, no es que insista, pero tal vez es un poquito agradable lo que le voy a decir. No importa quién seamos, nuestra planta ni nuestro aparecer, hermano, pero tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros, y es un coloquio, y es una comunión, y es una capacidad que sobrepasa cualquier cosa, cualquier tesoro, cualquier riqueza, cualquier ámbito. Yo no sé qué deseará la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se menosprecia, porque piensa que no es nada, que no vale nada, que nadie lo quiere. Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pueden tener comunión con usted y usted con ellos, ¿qué más queremos? ¿Seremos nosotros la perla de gran precio? ¿Seremos nosotros el tesoro escondido? Claro que sí lo somos. Alabemos al Señor esta tarde. Agradezcámosle al Señor que nos rescató. Agradezcámosle al Señor que nos hizo nueva creación, que no nos dejó morir, que no nos dejó, hermanos, ser condenados con la estirpe de caída que traíamos, sino que dijo: lo voy a hacer de nuevo. Ahora ya no es el de afuera, ahora es el de adentro. La nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces viene a los cielos, viene a los aires, y la esposa la levantan
para recibir al Señor en el aire, y todo eso no lo va a ver la gente, ni toda la iglesia, ni todos los salvos. Solo los que tienen la intensa presencia de Dios. Dios restaurará el tabernáculo caído de David. Otra vez cantamos ese coro. Yo insisto, la restauración del tabernáculo de David son muchas cosas. No lo externo, ni lo musical, ni los instrumentos. Lo incluye, pero es lo de menos. Es que en un hombre, ya se lo dije varias veces, se lo vuelvo a repetir, para mí es agradable. En un hombre la presencia de Dios sea tan intensa, que no le alcanza el cuerpo. Ese es el tabernáculo de David. Claro que era una tienda, claro que habían órdenes sacerdotales, instrumentos, y lo hizo todo bien hecho David, hermano. Ustedes cantan así, ustedes cantan así, ustedes le hacen así, ustedes le hacen allá. No había sonido, pero qué bien se oía. Sonría que todavía Cristo le ama, hermano. Pero lo más importante de todo eso era lo de adentro. Bueno, solo los que tienen la intensa presencia de Dios son capaces de poder absorber esto. Vamos terminando. Mateo capítulo 24, versículo 30. El Señor estaba dando pistas de los últimos acontecimientos y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál será la señal del Hijo del Hombre? Él, claro, pero la señal de Él son las nubes que vienen con Él. No las nubes de condensación de agua. Todos los que fueron desaparecidos de aquí, que estuvieron en algún lugar, regresan con Él en nubes. Entonces los terrícolas van a ver la profusión de luces. Yo no sé cómo se lo imagina usted, hermano. ¿Qué está pasando? Van a decir en ese momento tribulacionario, caótico. ¿Qué está pasando? La gente dice que va a correr de aquí para allá angustiada por todas las cosas que se ven. Y de repente, hermano, para la venida pública del Señor aparecen un montón de luces sobre el planeta Tierra. Enoc ya no era Enoc, aquel viejito de 365, ahora era una luz que venía de regreso a la tierra, que apareció aquí, desapareció y ahora aparece como luz. El hermano Simeón ya no era aquel viejito, hermano, ni la hermana Ana de 100 y pico de años, 120 años dicen que tenía la hermana Ana. Ya no era aquella viejita, eso era lo de afuera. Ahora regresa como luz. Sobre este planeta Tierra. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene. He aquí que viene con las nubes, con todos sus redimidos, con todos sus ejércitos celestiales, sean de la estirpe angélica. Ahí han de venir también, y no solo angelitos, saber ni qué categorías de esa estirpe angélica, hermano. Saber ni qué, soy ignorante de eso, le puedo decir querubines, serafines, y me falta todo eso, pero si viene la estirpe angélica, que venga, y ahí vienen todos los redimidos que antes eran unos humanitos en la tierra que medían 1,65. Y ahora regresan como luces, esas nubes vienen de regreso a la tierra y todo ojo le verá. Porque aquí en la tierra se quedaron otros, los que le traspasaron literalmente, y los que le traspasaron rechazándole,
rechazando el espíritu de gracia, rechazando el amor de Dios, los que no se acogieron al arrepentimiento y a la gracia de Cristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Eso no significa que dirán, ay, pobrecito, el que viene ahí del 1:1, se lamentarán de no haber aceptado a Cristo. Muy tarde. Verlo venir a él ya así, lumínico, poderoso, glorioso, con todas las nubes de testigos, hermanos, haciéndole vallado y ejército cuando él viene, muy tarde. Por eso cuando él vino, hermano, a la tierra y se apareció con sus vestiduras de hebreo, ¿quién dice la gente? Soy yo. Fulano, sutano, mengano, pero ustedes, ¿quiénes creen que soy yo? Y Juan decía, vimos la luz se apareció entre nosotros. Y los que nos pusimos de pie ya le reconocimos sin haberle visto, solo porque nos predicaron la palabra de verdad, que Cristo Jesús vino a la tierra para salvar al pecador. Póngase de pie para terminar en esta tarde. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Esa plática interesante que sostuvo mi Señor Jesús con Nicodemo. Pero hay una pista muy importante acá. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne es el linaje humano, la raza humana. Usted y yo nacimos de la carne porque tuvimos papá y mamá. Y por un hecho biológico de reproducción, nacen seres vivos, seres humanos sobre esta faz de la tierra. Y entonces el Señor estaba explicando la creación nueva. Lo que es nacido de la carne, carne es. Características, herencias, detalles que se trasladan de unos a otros. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores los quiere tener de regreso el Padre allá arriba. Por lo tanto, esos adoradores aparecieron en esta tierra y los van a desaparecer porque tienen que seguir adorando. Siguiente versículo. Esos nacidos de nuevo, esos los que nacieron del Espíritu y que Espíritu son. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo fue que apareció usted aquí? Pero no el día que nació en la tierra. Si esto es absurdo, ridículo para alguien, para mí no lo es. ¿Cómo fue que apareciste tú aquí? Está explicando el Señor. Nadie sabe de dónde viene. ¿Cuándo naciste de nuevo, hermano? ¿Cuándo naciste del agua y del Espíritu como nueva criatura? Y nadie sabe a dónde va. Así son los que son nacidos del Espíritu. Y cuando dice nadie sabe de dónde viene ni nadie sabe a dónde va, no es que no tenga una ruta definida, sino lo que está diciendo ese es un misteriazo. Nacieron de nuevo y nadie lo pudo evitar, y cuando yo los desaparezca también va a ser algo milagroso. Eso es lo que quiere decir, por lo menos para mí. Pues levante sus dos manos y dele gracias al Señor.
Usted le va a dar gracias al Señor esta tarde. Algo tuvo que haber quedado en su corazón. Yo le doy el tiempo al hermano anciano para que concluya la reunión. Y solo le quiero dejar eso en su corazón para que reflexione. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Señor por darme este privilegio tan grande de compartir tu palabra y tu mensaje para tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te suplico que pueda dar frutos, Señor, frutos dignos al salir de la puerta del santuario de esta iglesia que tú nos permitiste tener. Te damos gracias, Señor, porque nos permites un lugar donde reunirnos. Frutos dignos, Señor, de luz, frutos dignos de luz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre amado. Escucha la oración de tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.